¿Alguna vez has estado en un crucero o un barco grande, y en medio de toda esa diversión y lujo, te has fijado en esos botes naranjas que cuelgan de los costados, ordenados y relucientes? Te inspiran una sensación de seguridad, ¿verdad? Es como cuando ves un extintor en un edificio. Piensas, si pasa algo, ahí está la solución. Pues tengo una verdad incómoda que contarte. Durante más de un siglo, esas mismas estructuras que simbolizan la esperanza en el mar han sido protagonistas de algunas de las tragedias más oscuras y evitables. Y no porque fueran malintencionadas, sino porque entre el diseño, el pánico humano y el océano despiadado, se creó una combinación perfecta para el desastre. Hoy no vamos a hablar de heroicidad. Vamos a hablar de por qué un invento destinado a salvar vidas a veces terminó siendo una trampa mortal, y cómo esa amarga historia forzó a la humanidad a repensarlo todo. Antes de que nos adentremos en estas aguas turbulentas, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas mantenerte al día con las próximas actualizaciones. Créeme, el contenido de este video te puede salvar la vida. Sin más preámbulos, comencemos. Para entender esta tragedia, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a la era dorada de los transatlánticos. Las regulaciones de seguridad eran un mosaico de buenas intenciones y lagunas mortales. La ley, tras el desastre del Titanic, exigía botes salvavidas para todos. Pero nadie especificaba cómo debían ser lanzados, quiénes debían operarlos, ni qué pasaba una vez que estaban en el agua. El primer problema, el lanzamiento en el momento crítico. Imagina la escena. El barco se está hundiendo o escorando peligrosamente. Hay una lista de pasajeros, cientos, a veces miles de personas aterradas. Los botes salvavidas están colgados a varios metros sobre el agua, a veces a 20 o 30 metros de altura. Bajarlos requiere una operación técnica, soltar tapas, desenrollar frenos, maniobrar pesados botes de varias toneladas con poleas, en medio del caos, la oscuridad, y posiblemente con el barco inclinado. ¿Quién sabe hacerlo? Un puñado de tripulantes, que también están intentando salvar sus vidas. Muchos marineros mercantes, hasta bien entrado el siglo XX, nunca habían lanzado un bote salvavidas en condiciones reales. Su entrenamiento era teórico, en puerto, con el barco nivelado. El resultado eran botes que se lanzaban de golpe, rompiendo los cables, o que caían de proa y se hundían, o que, al tocar el agua, eran arrastrados por el movimiento del barco y estrellados contra el casco. En el naufragio del SS Arctic en 1854, la mayoría de los botes fueron destruidos durante el lanzamiento. El segundo problema, y el más letal, el diseño que voltea. Aquí llegamos a un defecto de diseño que costó miles de vidas. Durante décadas, el bote salvavidas estándar era de madera, con un casco redondo. ¿Por qué redondo? Porque era barato y fácil de construir. Pero la física del agua es clara, un casco redondo es increíblemente inestable. En aguas calmadas, es manejable, pero en el mar abierto, con olas, un bote redondo se balancea de manera violenta. Y si el peso no está perfectamente distribuido, y en un lanzamiento de pánico, nunca lo está, el bote se voltea. Y una vez que un bote de madera cerrado se voltea, es casi imposible enderezarlo, especialmente para personas aterradas, con ropa de calle, en agua helada. El mar se llenó de historias de botes que, habiendo sobrevivido al lanzamiento, se volteaban minutos después, arrojando a sus ocupantes al agua. Un salvavidas que te ahoga. La ironía es amarga. El tercer problema, la falta de espacio real. Botes para todos era la consigna post-Titanic. Pero en muchos barcos, especialmente de carga, eso se interpretó como el mínimo volumen posible. Los botes se apretaban hasta los topes. Una vez dentro, la gente estaba sentada hombro con hombro, inmóviles. Si el bote comenzaba a hacer agua, por un golpe durante el lanzamiento, o si una ola entraba, no había espacio para achicar el agua con eficacia. El bote se hundía lentamente, con todos dentro, sin posibilidad de reacción. Además, muchos botes eran abiertos y sin techo. En el Atlántico Norte o en el Pacífico Sur, eso significaba muerte por hipotermia en cuestión de horas, incluso si el bote flotaba perfectamente. Literalmente te salvabas de ahogarte para morir congelado. El cuarto problema, la psicología del pánico. Este es quizás el factor humano más devastador. Las órdenes de mujeres y niños primero o de embarcar de forma ordenada se desintegraban en segundos ante el miedo primario. Se producían estampidas. Botes que se bajaban medio vacíos porque alguien, en su terror, cortaba los cables prematuramente. Botes que eran abordados por grupos fuertes que excluían a los débiles. Botes donde, en la oscuridad y la confusión, nadie sabía remar, nadie sabía gobernarlos, y terminaban a la deriva, sin agua y sin comida, perdiéndose en la inmensidad del océano.
El naufragio del SS Morro Castle en 1934 es un ejemplo espeluznante. Botes que se bajaron vacíos, botes que chocaron entre sí y una tripulación que abandonó el barco dejando a pasajeros atrás. El equipamiento de seguridad era, en la práctica, inútil sin orden y liderazgo. El punto de inflexión, el SS Arctic y la cultura del sálvese quien pueda. En 1854, el vapor SS Arctic chocó con otro barco y se hundió. Había botes salvavidas, pero no para todos. La tripulación, en un acto de cobardía y supervivencia brutal, tomó el control de los botes y abandonó el barco, dejando a los pasajeros, incluidos mujeres y niños, a su suerte. De cientos de personas, la inmensa mayoría de los supervivientes fueron tripulantes. Este escándalo mostró por primera vez al mundo que el mero hecho de tener botes no garantizaba nada sin un código de honor y procedimientos estrictos. Cada tragedia fue añadiendo una capa de regulación. El HMS Birkenhead 1852 estableció el protocolo de mujeres y niños primero y la disciplina de permanecer en el barco que se hunde para darles una oportunidad. El Titanic 1912 forzó los botes para todos y radios de socorro continuo. Pero fue quizás el desastre del MV Doña Paz en Filipinas 1987, con miles de muertos y botes inutilizables, el que mostró que el problema seguía vivo en la era moderna. La respuesta no fue solo poner más botes, sino rediseñarlos por completo. El salto tecnológico, el bote salvavidas cerrado y autoderecho. El cambio de paradigma llegó con el bote salvavidas totalmente cerrado, de fibra de vidrio o materiales compuestos, con un casco autoderechante. Estos botes tienen un lastre en la quilla y una forma específica que, si una ola los voltea, vuelven solos a su posición normal en segundos. Tienen techo, protección contra los elementos, y a veces hasta motores y sistemas de supervivencia para días. Ya no es una barca abierta. Es una cápsula de supervivencia. Es el reconocimiento de que el océano no perdona, y que el diseño debe suponer el peor escenario, que el bote será lanzado con torpeza, que caerá al agua de cualquier manera, que será golpeado por olas, y que sus ocupantes estarán aterrados e inexperimentados. El entrenamiento, la parte que nunca se ve. La lección más importante fue, de nada sirve el mejor bote si nadie sabe usarlo. Hoy, la normativa internacional, el Convenio SOLAS, exige simulacros obligatorios en cada viaje. Cada tripulante tiene asignado un bote específico y un puesto. Se practica el lanzamiento, el manejo del bote y la supervivencia. El objetivo es hacerlo rutinario, casi aburrido, para que cuando llegue el pánico, el cuerpo recuerde los movimientos por memoria muscular. Ya no se confía en el heroísmo espontáneo. Se confía en la repetición y el procedimiento. La estadística oculta. ¿Han matado más de lo que han salvado? En términos absolutos, probablemente no, si contamos todos los rescates exitosos y discretos que nunca son noticia. Pero si nos fijamos en los grandes naufragios históricos del siglo XIX y primera mitad del XX, la proporción es aterradora. En muchos de ellos, la mayoría de las muertes ocurrieron en, o por causa de, los botes salvavidas que fallaron, se voltearon, fueron mal lanzados o fueron tomados por unos pocos. El salvavidas se convirtió, en esas circunstancias extremas, en un falso amigo. Prometía salvación y ofrecía, con demasiada frecuencia, una muerte más rápida o más agonizante. La lección que aún resuena. Lo que esta triste historia nos enseña no es que los botes salvavidas sean malos. Nos enseña que en ingeniería de seguridad, las buenas intenciones no bastan. Tienes que diseñar para el fallo humano, para el pánico y para el peor escenario imaginable. Tienes que suponer que el usuario no leerá el manual, que tendrá miedo y que hará todo mal. El bote salvavidas moderno es el resultado de mirar a los ojos a ese fracaso histórico y decir, este bote se lanzará solo si es necesario, se enderezará solo si se voltea, y mantendrá a la gente viva dentro incluso si ellos no saben qué hacer. Ha pasado de ser un equipamiento a ser un sistema de supervivencia autónomo. Hoy, cuando miras esos botes naranjas en un crucero, ya no estás mirando solo un bote. Estás mirando el fantasma de todos los que murieron antes para que ese diseño fuera posible. Estás viendo la respuesta material a gritos ahogados en la oscuridad. Su color naranja chillón no es solo para ser visto. Es un juramento en color. Nunca más. Nunca más un bote que se voltea. Nunca más un lanzamiento imposible. Nunca más morir de frío dentro del artefacto que debía salvar tu vida. La próxima vez que participes en un simulacro de abandono de barco, y te parezca un trámite molesto, recuerda esta historia. Cada instrucción aburrida, cada chaleco que te ajustas, cada fila ordenada hacia el bote, es un ritual nacido del caos y la muerte. Es el tributo que pagamos a aquellos para quienes el salvavidas fue una palabra hueca. Su tragedia nos obligó a ser más listos, humildes y más rigurosos.
Nos enseñó que la verdadera seguridad no reside en el objeto que cuelga del costado, sino en la sabiduría amarga con la que lo diseñamos, y en la disciplina con la que aprendemos a usarlo. Así que míralos con respeto renovado. Esos botes naranjas ya no son solo botes. Son promesas. Promesas costosas, ganadas con dolor, de que si el desastre llama, esta vez, tal vez, la historia será diferente. Después de conocer esta oscura paradoja, ¿qué te parece más crucial para la seguridad real? ¿El diseño a prueba de fallos del bote moderno, o el entrenamiento y los protocolos que aseguran su uso correcto? ¿Crees que nuestra confianza en la tecnología moderna nos hace, a veces, más vulnerables a nuevos tipos de errores? Tu reflexión es importante. Compártela en los comentarios. Y si este viaje a los límites entre la salvación y el peligro te hizo valorar el conocimiento que se esconde detrás de cada regla de seguridad, dale like al video, compártelo especialmente con alguien que viaje o trabaje en el mar, y suscríbete con la campanita. Porque recordar por qué existen las reglas es la primera forma de honrar a quienes las hicieron necesarias. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las líneas finas entre el progreso, el riesgo y la memoria.